después. Entonces, como les venía comentando, esto se llama la Escuela Parroquial de Teología. Como escuela, pues pretende enseñar, dar unas bases y digamos que el fin primero, como se describe en la carta, es poder dar a toda la comunidad herramientas para que su fe sea razonada. ¿Listo? Y aportar en el nivel local, diocesano y ya por lo que veo a la iglesia colombiana, pues un poco de lo que es la teología y poder debatir esto que llamamos la religión, ¿no? Que está en todos los ámbitos, que incluye la vida de todo el mundo, independientemente de la edad, del sexo, la religión, la política, la carrera que haya desempeñado en su vida, su opción de vida como religioso, como casado, como soltero. En todo la religión tiene algo que decir, ¿cierto? La espiritualidad sigue estando viva y como tal, pues hoy en día es muy importante que todos de alguna manera podamos comprender algo de esto que llamamos la espiritualidad, la religión y la vida misma, ¿cierto? Ya que hay teólogos, ya me van a apoyar o me van a debatir o me van a corregir. Aquí está, por ejemplo, Marcela, acaba de entrar un compañero, se llama Juliano Espina, compañero mío también de estudio y de vida, también teólogo. Entonces, es muy importante este tema, les venía diciendo, porque la religión, contrario a lo que la gente cree, que viene perdiendo espacios, por el contrario, los viene ganando. Solo que los viene ganando en unos ámbitos que no estamos acostumbrados, sobre todo en una tradición como la nuestra, que es una tradición católica, ¿no? Cristiana católica, como lo ha sido nuestro país a lo largo de lo que conocemos de él. Entonces, como les digo, esta escuela surge en una parroquia concreta, la parroquia de San Nicolás en Cartago Valle. Surgió el año pasado a raíz del tema de la pandemia, pues ustedes vieron que el trabajo pastoral se vio un poco mermado y queríamos mantener activa a la gente. Y dijimos, bueno, pues la misa es muy importante, fundamental, primer pilar de nuestra espiritualidad y de nuestra iglesia, pero necesitamos formación. Como dice el padre Henry, un, un católico mal preparado es un futuro protestante, como dicen por allí, ¿cierto? Y protestar no es malo, protestar es bueno sobre todo cuando se protesta con argumentos. Entonces de ahí surge como esta idea. Esta idea entonces pues lo que va a permitir es básicamente dar unas pinceladas con algo de profundidad a lo largo de unos temas que voy a presentarles acá en mi pantalla, que tienen que ver con la teología. Esos temas pues los vamos a enmarcar como en dos bloques de a 6 clases. Las clases durarán una hora y media, y a veces si estamos muy emocionados ahí, como se dice popularmente en la filosofía, echando carreta, o como dicen en México, tirando monte, me decían unos diáconos en estos días, pues durarán hasta 2 horas. Difícilmente duraremos hasta allá. Vamos a ver entonces acá qué temáticas vamos a ver. ¿Listo? Hoy empezamos con el concepto de teología, porque así como aquí tenemos compañeros bastante preparaditos, pues también hay compañeros que me han dicho, profe, mire, yo inicio de cero, para que por favor tenga en cuenta, etcétera. Entonces hoy nos vamos a dedicar al concepto de teología. Dentro de 8 días vamos a hablar de las religiones. ¿Y por qué hablamos de las religiones y no de la religión? Pues porque la teología habla de todas las religiones. ¿Listo? Y la idea aquí es poder ver un poco algo alrededor de todas las religiones y en especial de la religión católica, que es a la parte en que está enfocada nuestro curso, ¿cierto? Entonces vamos a ver un poco de historia de la Iglesia Universal, concretamente de la Iglesia Católica, porque es a la cual pertenecemos la mayoría y es donde nace esta escuela, ¿no? En la Iglesia Católica. Posteriormente vamos a ver algo de la espiritualidad, la vamos a ver a lo largo de la historia, cómo se ha manejado esa espiritualidad y podríamos llegar al final o podremos llegar al final a dar algunas pinceladas e ideas propias de cómo vivimos la espiritualidad en nuestros tiempos, en tiempos del ciberespacio, ¿cierto?
se habla de la ciberteología, por ejemplo. Luego vamos a ver la moral, un concepto que hoy se confunde mucho con la ética, y concretamente veremos qué es la moral, en qué se diferencia la ética y qué hace específico que sea moral cristiana. Luego daremos, finalizando en el primer bloque, una introducción a la Sagrada Escritura, porque es el libro sagrado de la Iglesia Católica, y pasaríamos al segundo bloque. Vamos a ver si esto avanza. Ese sería como el primer bloque. Ya en el segundo bloque veremos pues el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, un poco generalidades, cómo leerlo, y preguntas que puedan surgir de allí. Posteriormente pasaremos al concepto de iglesia, vamos a estudiar la iglesia, ya no como historia, sino como iglesia como tal, la eclesiología, es decir, qué concepto tiene la teología de la iglesia y cómo debemos comprenderla. Luego iremos a la liturgia, que es la forma en que esa iglesia vive su fe. Luego iremos a los sacramentos, que es como ese camino en el cual los creyentes pertenecientes a una iglesia viven su fe a lo largo de la vida. Y terminaríamos hablando del cielo, que es el destino del ser humano. ¿Listo? Del ser humano. Y colocamos ahí ser humano y no persona por una cuestión concreta que veremos al final. ¿Por qué no colocamos el cielo, destino de la persona, ¿cierto? Sino del ser humano. Esa es como el camino, esa es como la propuesta. Como ustedes pueden ver, son temas transversales a la teología. El proyecto a largo plazo es cuando tengamos unos 3 o 4 ciclos montados de la escuela, pues poder convocar a temas concretos por meses, por ejemplo, un mes dedicado solo a la iglesia o un mes dedicado solo a la liturgia, y así ir como puliendo aspectos de la teología como tal. Bueno, quiero que me digan alguna apreciación, cómo ven el camino. Hay unas 2 o 3 participaciones que me digan, vea, yo espero esto concretamente. Ya se durmieron. Muy bien, muy bien, muy bien, claro que sí. Material les compartiré, pueden estar tranquilos, yo no soy egoísta en ese sentido, yo lo iré enviando a través del grupo del WhatsApp, el enlace está acá en el chat, para los que todavía no están en el grupo del WhatsApp, aquí lo voy a repetir, ahí pueden ingresar y pues quedan en el grupo del WhatsApp. Bueno, como esta es la parte introductoria, vamos a hacer como un diagnóstico, ¿cierto? Los diagnósticos son fundamentales porque los diagnósticos nos dicen a nosotros dónde estamos, ¿cierto? Que vamos a ver, o más que vamos a ver, que entiendo yo en muchos aspectos que hay allí de la teología y demás. Entonces, este diagnóstico lo vamos a hacer a través de un jueguito. Yo lo voy a proyectar acá, como yo sé que muchos no somos pues muy duchos en la tecnología, yo lo voy a proyectar acá y alguno me dice la A, la B, la C, la D, listo, contando A de la izquierda hacia la derecha, o puede ir llevando el reporte allá en su cuadernito de apuntes o en su mente, ya cada uno tiene como su táctica, ¿no? Entonces vamos a empezar con esto que se llama la prueba diagnóstica, ya enseguida va a cargar. Esta prueba diagnóstica va con un jueguito, entonces va a ir a la cuenta de 3, ¿sí? ¿No están viendo todavía?
¿No ven la pantalla? Muy bien. Puede que al... Ah, pero, eh, bueno, entonces eso sucede porque las conexiones son diferentes. Listo, ya, un segundo. No le sale porque las conexiones son diferentes y pues cada uno tiene sus particularidades. Voy a volver a hacer el proceso para ver si les sale. ¿Listo? Voy a dar unos segundos. Luego les explico de qué se trata eso. Yo tengo aquí una pantalla paralela, entonces yo por eso me doy cuenta si estoy o no compartiendo pantalla. Bueno, en este momento pues ya debe estar cargando, ¿no? Vamos a empezar. Esto es un juego que se llama Quizzes. Es una cosa muy didáctica. Uno le envía esto a los muchachos y ellos pues van participando y uno cuando sabe pues programarlo más, sabe allí quién va ganando, quién va perdiendo y demás. Entonces, ya están viendo la pantalla algunos, ¿cierto que sí? ¿Me confirman? Bueno, ya les va a salir. Esperemos y verá. Bueno, todos los que podamos ver, vamos a empezar. Listo. Cerramos los micrófonos. Entonces, este juego, para los que van a ver, va a ser una serie de preguntas que tratan de la teología. Vamos a ver en 3, 2, 1. Vamos a ver esta primera pregunta. ¿Qué conocemos de Dios? 1, todo. 2, nada. 3, lo que Él ha querido revelarnos. O 4, muy poquito. ¿Quién me dice 1, 2, 3 o 4? Nadie se arriesga. 3. 3. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí nos están dando unos punticos. 740 puntos. Bueno, ¿cómo nace la teología? Ante la crítica, la polémica y la persecución como una defensa de la fe. 2, los apóstoles empiezan a dar clases. 3, Jesús envía a dar teología a todos. O 4, se fundan en escuelas de estudio. Jesús manda a dar teología, qué maravilla. No, hermano, nos hizo perder ahí esos punticos. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de la teología? Las ciencias sociales, la Biblia, las ciencias humanas o la revelación y la razón. La 4, por ahí escucho. Muy bien. Bueno, apagamos los micrófonos y verán. ¿Qué es la teología? La fe que busca la razón, la ciencia que estudia a Dios, el estudio de la iglesia o el discurso de Dios. Hubo un error ahí. La fe nace de la razón, de la lectura de un buen libro, de la escucha o de los milagros. Sí, sí, la escucha, muy bien, muy bien. Dios se nos ha revelado, es decir, nos ha comunicado un mensaje. 2, se nos ha comunicado Él mismo para entablar una relación con nosotros. 3, nos ha comunicado sus mandamientos. O 4, ha enviado mensajeros. La 2, compañero, la 2. ¿Cuál es la tarea de la teología? Explicar la doctrina, hacer de la fe cristiana una propuesta de sentido para el ser humano actual, defender la fe
ofrecer reflexiones para los intelectuales. Listo, la 2. Ahí nos están dando poderes, vea. Ahí. Vamos a ver, sacamos el poder de congelar. Bueno, ahora no activémonos. El ser humano de hoy fundamentalmente está cerrado a Dios, desea a Dios y lo busca de diversas formas, rechaza a Dios, vive lejos de Dios. La 2. Bueno, nos quedan dos preguntitas, miren, aquí está. La revelación de Dios está contenida en la tradición eclesial, solo en el Antiguo Testamento, solo en el Nuevo Testamento, la Biblia. Ustedes son unas Biblias, pero no, se equivocaron en la revelación. ¿De qué manera puede el ser humano conocer a Dios? ¿Por la razón y la revelación? ¿Por las demás personas? ¿Por la Biblia o por la música? ¿Uno o dos? Ahí empate, vamos a ir por la dos, escucho más bulla por la dos, no por la razón. Listo, por la razón. Bien, aquí vamos, recuperamos un poder, tenemos que elegir entre estos tres, elijamos el de la mitad. ¿Qué es la teología? Uno, ¿ah? ¿A uno? La ciencia, la ciencia que estudia a Dios, el estudio de la iglesia, la fe que busca la razón. No era la fe que busca la razón y ahora vamos a ver por qué. Muy bien, pues compañeros, les quiero decir que hemos sacado tres. Sacamos el 60%, como diríamos en un buen paisa, pasamos de arepa. De arepa, pasamos de arepa. Y eso quedó en examen en grupo, para que vean que los combos no son tan buenos. Bueno, para aprender, exactamente. Exactamente. Bueno, eso me indica a mí que no iniciamos de cero. Hay unos punticos por allí que pues los tenemos, ¿no? Los tenemos y pues eso significa que de alguna manera hay un punto de partida bastante interesante. ¿Por qué interesante? Pues porque mmm, no nos pone como de cero totalmente, sino que ya hay elementos que conocemos. ¿Cuáles vi que conocían? Por ejemplo, saben que la Biblia es muy importante dentro del estudio teológico, que Dios es un Dios revelado, ¿de acuerdo? Y descubren algunos aspectos que es importante la relación que hay en lo que llamamos la religiosidad. Eso nos indica allí. Entonces ahora vamos a ver concretamente qué es esto de la teología, ¿cierto? Que vamos a ver ese concepto de teología. Si tienen alguna duda al respecto durante la presentación, no hay ningún problema, me pueden interrumpir. Listo, me pueden interrumpir. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Bueno, para los que no están viendo, tienen que configurar que yo no quede en primer plano, ¿sí me entiende? Sino que sea la pantalla. Bueno, ahí está el tema porque, ¿cómo indicarles? A ver, esto tiene una cosa que se llama... A eso, muy bien, gracias. Me salgo yo. Bueno, vamos a ver. Es muy importante eso, le da mi mano. Entonces, la teología y el pensamiento filosófico antiguo.
Estos dos conceptos, teología y filosofía, van a ser muy importantes, ¿listo? Porque son dos áreas, ¿listo? Dos áreas del pensamiento. La una va a apoyar a la otra. No se puede hacer teología sin tener un sustento filosófico, ¿listo? Yo siempre digo que un buen teólogo tiene unas buenas bases filosóficas, porque si no hay conceptos filosóficos claros dentro de un teólogo, pues no va a entender los conceptos de la teología. Solo en esta primera definición tenemos varios conceptos, por ejemplo, sobrenatural, ¿cierto? Por ejemplo, el concepto de causa, ¿cierto? Por ejemplo, el concepto de autoridad, por ejemplo, el concepto de divinidad, ¿de acuerdo? Y un concepto que es el concepto de, aquí aparece como Dios, pero en filosofía el concepto es deidad. ¿Listo? Entonces, para poder entender qué es la teología, yo voy a empezar con un discurso breve de lo que piensa la filosofía al respecto de la religión, ¿no? De la religión. ¿De acuerdo? En esta partecita entonces necesito que me presten como atención, porque vamos a ver unas bases pues son sencillas, pero a la vez son profundas, porque si logramos comprender este punto de partida, pues vamos a avanzar mucho, mucho y muy bien. Entonces vamos a ver primero tres conceptos. El primer concepto es cosmogonía. ¿Alguien sabe qué es una cosmogonía? ¿Quién se arriesga ahí? Cosmogonía. Bien, ya, muy bien, se refiere al cosmos. Bien, la gente es muy etimológica. Muy bien, seguimos acá en cosmos. No nos hemos... ¿Ah? Seguimos en cosmos. Miren que nos falta esto. Bien, origen del universo. Bien, ay, qué maravilla. Origen del universo. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Pero nos falta algo. Nos falta decir el origen del universo entendido desde qué punto de vista. Mm -mm, mm -mm. Bueno, lo voy a resumir yo. La cosmogonía es el estudio del origen del universo desde el aspecto religioso. ¿Listo? O sea, cuando dijeron creación, pues podría valerse, ¿cierto? Desde el estudio, desde el punto de vista religioso. El segundo concepto sería cosmología. ¿Listo? Cosmología. La cosmología sería el origen del universo desde la ciencia. ¿Listo? La ciencia entendida desde un punto de vista moderno. ¿Listo? Y el tercer concepto sería cosmovisión. Cerramos micrófonos y no vamos a hablar para evitar interferencias. Muy bien, muy bien. Entonces el tercer concepto sería cosmovisión. ¿Qué sería la cosmovisión? Pues sería este más este daría igual cosmovisión, o sea, una visión del universo desde la parte cosmogónica y desde la parte cosmológica. La teología se sitúa en la parte cosmogónica, ¿cierto? Porque da a entender el origen del universo desde el aspecto religioso. La filosofía tiene un primer punto de partida cosmogónico, por eso hablamos de la mitología griega, ¿cierto?
que es la que más conocemos, aunque hay otro tipo de mitología, pero también tiene algo propio desde la ciencia, porque la filosofía es la mamá de la ciencia, ¿cierto? Es la madre de toda la ciencia, la filosofía. Y la cosmovisión, pues es la suma, ¿no? A nosotros nos interesa este concepto. Vamos a ver una cosmovisión, es decir, un punto de vista filosófico religioso y filosófico científico. ¿Listo? Para eso tendríamos que plantarnos o ir, mejor dicho, a un punto de partida y es cómo comprendían el mundo los antiguos. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Si elegimos una nueva hojita, vamos a repetir, no, vamos a repetir. Entonces, vamos a ver una, una visión, o sea, vamos a ver esto, vamos a ver cómo lo veían los antiguos, ¿no? Cómo lo veían los antiguos. Entonces yo voy a dibujar acá el mundo antiguo, ¿listo? El mundo antiguo. Vamos a dibujarlo aquí, sí. El mundo antiguo era comprendido así. Si yo les dijera que el mundo moderno, ¿qué falta? ¿Qué dibujarían ustedes? Un círculo, ¿cierto? Un círculo. En el mundo antiguo, no, el mundo antiguo era visto en esto, como si fuera una bóveda, una bóveda. A esto ellos lo llamaron mundo. ¿Listo? Mundo. Posteriormente, la ciencia lo llamó planeta, porque lo comprendían plano, ¿no? Si fueran en términos modernos, le llamarían redondeta, porque lo concebimos redondo, pero en el mundo antiguo lo concebían plano. Entonces, el primer concepto que trabaja la teología y la filosofía es el concepto de mundo. Por eso el hombre es entendido en la teología como un hombre que está en un paraíso y que ese paraíso está en el mundo, ¿no? En el mundo. El segundo aspecto, pues lo van a llamar aquí, lo vamos a poner aquí con este circulito tradicional, que era lo sagrado, ¿no? Lo sagrado. Es decir, de alguna manera lo divino, la divinidad, ¿no? La divinidad. Permítanme acá un segundito que está pidiendo una compañera entrada. La divinidad. ¿Listo? Entonces, esa soy yo. Listo. Un segundito, ya vuelvo aquí a la pantalla completa. Tranquilos que esto no se borra. Entonces vamos en primer concepto mundo, segundo concepto divinidad. Divinidad, estamos acá. Esto de la divinidad es muy importante porque es donde nos vamos a situar nosotros, ¿de acuerdo? Donde nos vamos a situar nosotros, en la divinidad. El tercer elemento va a ser el elemento hombre, ¿listo? El elemento hombre. Hombre, ¿listo? Ser humano, hombre. Vamos a denominar hombre porque el mismo texto dice hombre y mujer los creó. Y el último elemento lo vamos a llamar naturaleza. ¿Listo? Como han visto, yo soy todo un artista. Naturaleza. Naturaleza. Yo voy a tratar de resumirles el cuento. ¿Listo? En esto se ubica la filosofía. La filosofía piensa qué es el mundo, qué es la naturaleza, qué es el hombre, y en eso de dónde surgieron aparece la divinidad, lo sagrado, ¿no? Lo sagrado. Esto que estamos realizando ahí lo hacemos desde el punto de vista griego, ¿listo? Entonces, la filosofía da una respuesta griega y la teología dialoga con esa concepción griega. ¿Listo? Porque los griegos querían ver de dónde surgió eso. Y la teología pues dice que de Dios, ¿no? La filosofía pues tiene otras cuestiones que no vamos a vincular ahora allá. En pocas palabras, ¿qué va a hacer la teología?
La teología va a surgir en una etapa de esta historia que entra a dialogar con este pensamiento griego que llamamos filosofía, que en principio se denominó amor a la sabiduría o búsqueda del buen vivir, de acuerdo, como lo estamos retomando hoy. Aparece la teología como una respuesta cristiana, ¿no? Como una respuesta cristiana a esas grandes preguntas, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es el mundo? ¿De dónde nació? Todo esto, ¿de dónde surgió? ¿Y qué relación hay con Dios? ¿Listo? ¿Qué diferencia el pensamiento filosófico del pensamiento teológico? Un concepto que ustedes vi que tienen bastantes buenas bases y es el concepto de revelación. ¿Listo? Revelación, con V, ¿no? De revelar. Revelación. Para la teología, lo divino se revela al hombre. Para la filosofía, lo divino se oculta al hombre. Por eso este mundo es separado de lo divino y el hombre parece separado de Dios. ¿Listo? Y es muy importante esa ruptura porque es allí donde nosotros comenzamos a reflexionar alrededor de la fe. Por eso decíamos que la teología es la fe razonada, ¿no? Es la razón que comienza a iluminar, ¿no? No es solo el estudio de Dios, sino que es el estudio de todo este gran concepto que denominamos fe y en el cual aparece Dios. Y aparece entonces una cuestión que Isaías la tiene muy bien planteada. Y esa cuestión que Isaías tiene también planteada, pues es la cuestión de abre los cielos, Señor, haz llover. Esta ruptura que estoy haciendo aquí con el borrador, que voy a subrayar ahora mismo con el lapicito rojo, aquí, allí. Isaías plantea esto. Ese versículo quiere decir que la espiritualidad estaba tan avanzada que el hombre había comprendido que ya los dioses griegos tenían que dejar de estar por allá separados de lo humano y que tenía que haber una relación. ¿Listo? Esa relación. A esa relación más adelante la vamos a denominar encarnación. Por eso nosotros tenemos un Dios encarnado. ¿Listo? Por eso yo les digo muchas veces en mis clases que la revelación tiene que convertirse en una relación. Dios se relaciona con el hombre y en la relación se da a conocer. Yo no conozco con quien no me relaciono. Alguien lo dijo ahora cuando empezamos el estudio. Aquí están las bases filosóficas, en ese mamarracho, ¿cierto? No lo comprende sino el que nos está escuchando aquí en vivo y en directo y la grabación, pero en ese mamarracho de alguna manera hemos condensado el pensamiento griego, que es la base de la teología, y la teología en sus fundamentos más amplios, por llamarlo de alguna manera. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver. Entonces ahora nos va a interesar, yo borro todo esto, nos va a interesar pues una parte fundamental y esa parte fundamental pues va a ser descubrir qué es la teología. Aquí solamente voy a echar carretica y luego yo les voy a pasar como las diapositivas. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se va a ocupar la teología? De descubrir esos misterios sobrenaturales. ¿Cuál misterio sobrenatural? Pues el de la creación, el del hombre, de dónde sale, por qué tiene alma, todo eso que el relato mismo del Génesis va marcando tan detalladamente en cada una de sus lecturas, ¿no? Tanto en el primer relato como en el segundo relato, independientemente de cuál escojamos. Ahí hay unos misterios sobrenaturales. Y la filosofía, por el contrario, va a investigar esas cosas naturales. ¿A qué me refiero con sobrenatural? Sobrenatural es aquello que se escapa a nuestra realidad aquí como terreno.
Y lo natural es como lo que está aquí, como lo más cercano. Y eso natural, pues, ¿cómo va a intervenir o cómo va a llegar a esas causas últimas? Una causa última, pues, es como una especie de meta. Esto como yo para qué vivo, hacia dónde voy a llegar, que es el último tema que vamos a ver. Entonces, la teología se va a basar principalmente en esa autoridad divina, en esa autoridad divina que va a marcar el mismo relato del Génesis que pone a Dios como creador. ¿Listo? Mientras que la filosofía no se basa en esa autoridad divina, a la filosofía no le interesa a Dios como tal, a la filosofía le interesa la autoridad de la razón, ¿listo? Las evidencias de la razón. Por eso nosotros tenemos que dialogar con ella y de alguna manera ese ser humano que está dotado de razón pues pueda comprender esa autoridad divina sin reñir con la filosofía. No vamos a reñir, por el contrario, vamos a, a debatir y vamos a llegar a acuerdos. ¿Listo? Entonces, la teología se va a entender como la ciencia de Dios, pero al mismo tiempo va a tener como dos sentidos. Un sentido objetivo, que el objeto es Dios, nos interesa estudiar a Dios, quién es Dios, y digo quién y no qué, porque Dios es persona, así nos lo determina el credo, listo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y un sentido subjetivo, porque de alguna manera es la ciencia que comunica a los hombres a ese Dios por la gracia, ¿no? Vamos a precisar un poco estos dos conceptos, el sentido objetivo y el sentido subjetivo. Entonces, en el sentido subjetivo, esa teología es la que nos transmite a Dios, ¿cierto? La ciencia que tiene a Dios de sí mismo y al mundo creado. O sea, hay algo aquí que existe y que se nos va comunicando, que se nos va revelando intuitivamente. ¿Listo? Si hablamos de intuición, pues podríamos decir que tienen más intuición las mujeres, a veces dicen ellas, ¿no? Tienen un sexto sentido y el hombre no. Y cómo esa intuición pues nos va a participar de esa forma que es Dios, que es Dios. Entonces ya así, a través de esa vivencia con esta relación del mundo creado, pues vamos descubriendo de manera imperfecta pues quién es Dios. Y vamos creyendo también en Él, pero a medida que vamos viviendo ese sentido subjetivo, pues digamos que apoyados hoy en la psicología, va dando luces sobre quién es Dios de una manera más perfecta. Miren, cada día uno pule el concepto de Dios. ¿Listo? Cuando uno le dicen que Dios es Padre, todo el mundo dice, ay, pero yo para qué le digo que Dios es Padre si el Padre a él, el papá a él, le pega y lo trata mal, entonces imagínense la idea de Dios. ¿Listo? Pero cuando uno va creciendo uno dice, uy, es que a pesar de que me pegaba o esto, pues tenía X o cosas buenas, ¿no? O ahora comprendo por qué pasaba eso, porque yo era rebelde, o realmente lo que necesitaba mi papá era que yo le enseñara a ser padre. Entonces miren que cada día nuestras relaciones y nuestra vivencia en el mundo nos va puliendo la idea de Dios. Ese es el sentido subjetivo. Y en el sentido objetivo, pues podríamos hablar de una triple teología, porque en el sentido objetivo veríamos la teología como una ciencia. Y en ese sentido me llamó mucho la atención cuando hicimos la prueba diagnóstica, porque las dos veces que salió la pregunta, las dos veces la mayoría contestaron la definición de teología desde un sentido objetivo. Y era muy curioso porque las otras la respondían desde un sentido subjetivo. Me causó curiosidad. ¿A qué me refiero con la teología desde un sentido objetivo? Me refiero a entender la teología como una ciencia que estudia a Dios directamente y que de allí yo tengo que sacar unas conclusiones que deben ser fiables porque son científicas. Pero no es así. Aquí tendríamos que hablar por el contrario de una teología natural o teodicea, es decir, cómo la razón me va iluminando quién es Dios, de una teología de la patria, ¿listo? Es decir, una teología de este mundo,
de esto que estamos viviendo. Y por último, una teología del conocimiento de los elegidos, ¿no? Es decir, de cómo Dios se revela a ese pueblo que Él eligió. ¿Listo? Es decir, la teología del hombre mismo, que es la teología propiamente dicha. Profe, ¿en cuál nos vamos a quedar? ¿En la subjetiva o en la objetiva? Pues a ver, la subjetiva yo no puedo ir a debatírsela a ustedes, porque la relación, que es el elemento que situamos al principio, es personal. Pero la objetiva, yo sí le puedo dar a cada uno de ustedes herramientas para que a partir de ese conocimiento objetivo de Dios, usted pueda ir puliendo la relación. Es como cuando usted tiene un novio y Juanita le dice de tal, ay, yo lo conocí, ese muchacho era más mal estudiante. Y usted le dice, ay, tan boba, a mí no me importa si era buen estudiante o no. ¿Cierto? Y otra le dice, ah, yo lo conocí, era la novia de mi hermano, le pegaba. Ay, tan boba, a mí no, yo apenas lo estoy conociendo, ¿cierto? Entonces yo le puedo dar como esas herramientas, no de chisme, como este ejemplo, tan chismoso yo, sino unas herramientas, perdón, desde lo que va a ser eh, la razón, es decir, lo que se ha estudiado en la teología a través del tiempo de cómo comprender a Dios. ¿En qué se diferencian? Pues que la teología natural alcanza a Dios por medio de las obras de la creación y por la luz natural de la razón. Este es como esas reflexiones que surgen a partir de esta mañana en que yo salgo, yo todo tan hermosa, Dios viene a mí a través de este sol, ¿cierto? Descubrir a Dios a través de lo natural, de la naturaleza, ¿listo? La teología de la natural, ¿listo? Se apoya mucho en la creación. La teología propiamente dicha, que alcanza a Dios por la palabra y el testimonio de Dios sobre sí mismo, y por la luz de la razón iluminada por la fe. Esta teología propiamente dicha, digamos que es más la teología del teólogo, ¿listo? Es más la teología del que la está razonando y a la cual nosotros pues queremos llegar, queremos pasar de la teología natural sin desmeritarla y sin dejarla, porque es allí base de nuestra espiritualidad, pero sí vamos a darle un pisito más, como ese concurso de a otro nivel, ¿listo? Y por último que está la teología de la patria, que es conocer a Dios en su esencia y por la luz de su gloria, ¿no? Esta teología de la patria pues es una teología ya mucho más elevada, digamos que es la teología de los místicos, de la gente que tiene dones, de la gente que ha llegado como a esa relación tan íntima con Dios, que ya Dios le va comunicando más profundamente aquello que es. Bueno, ya llevamos una hora, les voy a pedir unos 20 minutos. Esto Santo Tomás lo resume muy bien, porque Santo Tomás, que está en este debate medieval, él va a decir, bueno, vamos a ver, esto es un proceso, ¿no? Esto es un proceso, esto de conocer a Dios no se da simplemente porque yo lea la Biblia, ni porque yo lea muchos textos, ni porque yo mantenga rezando, ni porque yo vaya a evangelizar todos los días. No, esto es un proceso. Y como proceso nunca está acabado. Eso es lo bueno de los procesos. Los procesos llegan a un límite y en ese límite le dicen a uno, bueno, ahora manténgase. Es otro proceso. ¿Listo? Bueno, y ahora supérese. Es otro proceso. No sé si ustedes han visto que está muy de moda los coaching, ¿no? Entonces ya por ahí hay universidades que están sacando carreras de coaching. Y hay otros coaching que dicen, no, es que a mí en la universidad no me enseña a hacer coaching. Yo voy a hacer coaching porque aprendí algunas bases y yo me he ido perfeccionando y puedo hacer coaching. ¿Cierto? Y es un debate, digamos que lo mismo pasa así con el conocimiento de Dios. Entonces Santo Tomás dice, ese proceso tiene un triple conocimiento, ¿sí? Hay como un triple conocimiento. Digamos que el primero es el de la luz natural, o sea, todos por ser criaturas de Dios, hijos de Dios, en la luz natural de la razón, podemos llegar a ese conocimiento de Dios, todos. En ese sentido, nosotros no podemos, como lo dijera sin que suene grosero, demeritar
lo que una persona me diga a mí de Dios. Yo no lo puedo demeritar, ¿cierto? Yo lo podría juzgar desde el aspecto teológico, es decir, desde el aspecto objetivo de la teología, pero no lo puedo demeritar desde el aspecto subjetivo, porque es la relación que él tiene de Dios. Entonces, es muy malo cuando en ese primer etapa del proceso, pues yo como que le corto ese pensamiento de Dios a otro. No, no, no. De hecho, Benedicto XVI decía, hay tantas formas de ver a Dios como hombres hay sobre la faz de la tierra. En el segundo conocimiento, pues Santo Tomás nos dice que la verdad divina desborda los límites de nuestra inteligencia y al desbordarla, pues necesitamos a alguien igual a nosotros. Y ahí sitúa él a Jesucristo, ¿no? Para comprender su palabra, que él es mismo, yo soy la palabra, ¿cierto? Él se sitúa como la palabra. Para comprenderlo en una relación entre humanos, como cuando usted quiere conocer el gerente de la empresa y va por allá y empieza el portero, luego va donde la secretaria, ¿cierto? Luego la secretaria le presenta por al subgerente, y luego el subgerente le presenta al gerente. ¿Listo? Pero usted está como entre iguales. ¿Cuál es la igualdad? Pues seres humanos. ¿Listo? Ya la titulitis es de aparte, pero como la igualdad entre seres humanos. Entonces es como la segunda etapa de ese conocimiento. Dios que se nos revela. Y el tercero, que es la parte del espíritu. ¿Listo? Que será elevado a ver perfectamente a Dios lo que le reveló. ¿Listo? Es concretamente la iglesia, si lo viéramos en el concepto de la historia de la iglesia, ¿no? Os dejaré mi espíritu, Él lo recordará todo, Él lo enseñará todo y pues los acompañará a lo largo de toda esta historia, ¿no? Entonces, el espíritu, que en el fondo, por la Trinidad, sigue siendo el mismo Dios. Esto está en suma contra los gentiles, cuando Santo Tomás pues entra a defender esa fe que estaba debatida por ese concepto filosófico y también porque estaban en una etapa de la historia en que querían comprender al hombre y comprendiendo al hombre, pues como estaba tan de moda la razón, lo habían visto mucho desde la matemática y menos desde la espiritualidad. Muy bien. Entonces, ¿a qué llamamos teología? Y ese sería como el resumencito. La teología es la actividad de los creyentes que tratan de comprender más profundamente la palabra de Dios y de exponerla de manera ordenada y sistemática en base a la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y la razón humana iluminada por la fe. Por eso ustedes, con título o sin título, pues son teólogos. Algunos somos teólogos titulados y otros somos teólogos en remojo, ¿cierto? Hay como me decía un padre cuando estaba estudiando, pichón de teólogo, ¿no? Que todos somos pichones de teólogo. O para algo más actual, como decían esta mañana en el debate de la educación, colibrís, que era la analogía que ponían, colibrís. Entonces, aquí todos ustedes son teólogos, porque están tratando de comprender esto a la luz de la palabra de Dios y nos faltarían dos elementos, que es la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, porque la razón toda la tenemos. Eso va a ser la teología, una reflexión de creyentes iluminada por esos tres elementos: Sagrada Escritura, tradición y razón. ¿Listo? Y razón. Esto me lo voy a saltar. Esto se lo voy a enviar después. Y vamos a ver entonces esas tres fuentes para ir terminando. ¿Por qué primera fuente la Sagrada Escritura? Porque es la palabra de Dios y es inspirada por el Espíritu Santo y allí digamos que tenemos los primeros elementos para comprender quién es Dios. ¿Listo? ¿Quién es Dios? Por eso la Sagrada Escritura es el alma de la teología, así lo describe Dei Verbum 24, el alma de la teología. Un buen teólogo utiliza la Biblia. Por eso no debe sorprenderse cuando uno escucha
a veces predicaciones largas, y no le dicen a uno ni un pedacito de la Biblia, ¿cierto? Quedan en reflexiones muy filosóficas, muy coaching, pero no son teología, porque no tienen bases teológicas, o sea, no tienen bases de la escritura, no tienen el alma de la teología. ¿Listo? Por eso hay que hacer exégesis, por eso hay que profundizarla, y por eso no se renueva siempre a la luz de la escritura. La tradición, pues hombre, se los voy a colocar en términos muy castizos, ¿cierto? Eh, los ancianos son sabiduría, los ancianos son sabiduría. Y uno siempre debe ir a las fuentes, y las fuentes siempre están anteriores a uno. Entonces, cuando hablamos de la tradición, nos referimos a todos los escritos que tienen nuestros padres de la iglesia, reflexionando alrededor de todos los temas que convocan a la teología, que son más de los que vamos a ver, ¿cierto? Es una reflexión intelectual, orante, delante de la iglesia, tratando de comprender a Dios. Esos testimonios también a veces, porque hay padres que no escribieron, pero nos dejaron un excelente testimonio. ¿Listo? Y eso de la tradición es fundamental, porque allí podemos encontrar pues los escritos de los padres de la iglesia, las actas de los mártires, autores místicos, conferencias episcopales pues que escriben, legislaciones, porque la iglesia también tiene legislación, bueno, toda esta serie de documentos que a lo mejor ustedes han visto en otro tipo de formación, no las podemos dejar atrás. Y el magisterio, porque le ha sido encomendado ese oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, y lo ejerce en nombre de Jesucristo. ¿A qué me refiero con el magisterio? Pues con el Papa, los obispos y los sacerdotes. Ellos son como el magisterio, ¿no? Y después viene el pueblo santo de Dios que interpreta quién es Dios o hace teología a partir de todas estas reflexiones. Si uno se sale de estos tres elementos, que son Biblia, tradición y magisterio, pues está un poco perdidito, un poco perdidito. Y al estar un poco perdidito, pues deja de hacer teología para convertir esos elementos, digámoslo así, en una reflexión propia que no es teología, que no es teología. Y podríamos caer pues en errores dogmáticos que me llevan a no comprender a Dios, sino por el contrario a desvirtuar a Dios. ¿Listo? Eso es en general como que es la teología. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a plantear todas esas herramientas para poder hacer teología. Es decir, que cuando yo pueda hablar de Dios o comprender a Dios, no lo haga solo a partir de lo que me dicen de Él, a partir de lo que yo viva con Él, sino también, a partir de lo que se ha pensado desde la razón de Él. Por eso la teología es la fe razonable. Miren esa cascarita que estaba allá. Vamos a ver, acá vamos a compartir un videito de 3 minuticos y abrimos un espacio de dudas o inquietudes. Esperan un segundito a ver si puedo buscar el enlace. Que no sé por qué lo veo acá en la diapositiva, pero no lo veo, lo quiero ver en allá. Entonces vamos a ver un videito, son 3 minuticos, donde el doctor Pedro José Velasco nos va a explicar o nos va a reforzar esta explicación sobre lo que es la teología, y abrimos la parte final de nuestro primer encuentro pues con una serie de preguntas, charlas, debates, como lo podemos llamar. Muy bien.
Bueno, ahí vieron un poco más que es la teología, ¿cierto? Abrimos entonces unos 5 minuticos de dudas, de aportes. También me pueden decir, uy, John, usted corre mucho, hermano. Mérmele, mérmele, me perdí. A ver. ¿Ah? ¿Algún aporte? Por aquí Julián dice que muy interesante pues la sección. Pronto hay que ir los más preparados. Julián, algo que decir. Marcela. No sé si todavía está Freddy por aquí. ¿Comprendieron? ¿No comprendieron? Como flow. A ver. Ujú. Muy bien. Muy bien. Eh, ¿Alguien le cambió como la idea de lo que era la teología? A mí. Sí, muy importante que lo comprendan como un discurso, porque los discursos se van construyendo, ¿no? Y un buen discurso pues tiene argumento. Por eso el profesor decía que no es una ciencia como tal, pero tiene elementos de una ciencia, ¿cierto? Las ciencias como tal pues tienen un método muy concreto, ¿cierto? La teología no tiene un método concreto. De hecho, todos hacemos teología de manera diferente. Por eso no es una ciencia como tal establecida. Como cuando usted dice, no, es que yo soy odontólogo. Entonces usted va donde el odontólogo y el procedimiento para ponerte una calza o algo, yo qué sé, pues está estipulado. Y al odontólogo donde vayas, pues usted ya sabe, ah, pues abre la boca, que cuál te duele, tienes una calza, te voy a poner una anestesia, ¿cierto? Una serie de cosas. La teología no. Imagínense ustedes que para poder hacer teología te digan, te debes sentar, por favor, bien rectos, codos bien en el escritorio, ¿cierto? No, no es más un discurso. Los discursos van calando, van calando. ¿Alguien más? Sí. Uh -huh. Uh -huh.
Ujú. Claro, claro que sí, claro que sí. Dios es movimiento y como es movimiento, pues el ser humano también es movimiento. ¿Listo? Porque como Dios es ser y el ser es movimiento, entonces por eso cada uno lo va viviendo desde su etapa. Vamos a terminar entonces aquí con dos intervenciones, que sería Julián Ospina y Freddy, y cerraríamos la sección de hoy. Adelante, Julián. Perfecto. Ah, si no, no se van a asustar. Tienen que seguir. Aquí el compromiso no es conmigo, sino con ustedes mismos. ¿Listo? Muy bien, Julián, muchas gracias. Bueno, John Freddy, tocayo ahí. Bien. Ah, Freddy Alejandro, ya lo quería de tocayo. Muchas gracias, Freddy. Entonces, ya las diapositivas las tienen ahí en el grupo de WhatsApp. Quien no esté en el grupo de WhatsApp, pues puede llamarme, claro, con toda naturalidad. Puede ingresar directamente, yo lo acabo de enviar en el chat. Lo importante es que se queden con la idea de que la teología es este discurso, que es un discurso apoyado en esos tres elementos: Sagrada Escritura, tradición y magisterio, y que todos acá podemos hacer teología apoyados en esos elementos, que no se trata simplemente de
conocer a Dios, sino también de razonar, porque razonar a Dios es relacionarse con Él. ¿De acuerdo? La próxima clase entonces, si no estoy mal, veremos las religiones, porque el mismo profesor lo decía en el video, pues la teología no es solo católica, sino que hay teología de otras religiones. Entonces vamos a ver un poco qué otras religiones existen por ahí, qué más o menos piensan, y así nosotros decimos, pues bueno, vamos a situarnos en esta, como para ir centrando este objetivo. Muy bien, muchas gracias para todos, gracias por estar aquí y nos vemos dentro de 8 días. Juiciosos, pórtense bien y si van a portar mal, invitan.